La pobre niñera dejó una tarjeta de cumpleaños sobre la mesa. La solitaria directora ejecutiva la leyó y cambió su vida para siempre. La mañana de su cumpleaños comenzó como cualquier otra, tranquila, controlada y fría. Julian Blackwood entró en la cocina de su mansión en la cima de la colina, encimeras elegantes, electrodomésticos de acero inoxidable. La cafetera parpadeaba, ya llena. El aroma de los granos tostados llenaba la habitación. Alguien lo había preparado, pero no había voces, ni saludos, ni sorpresas alegres. Nadie se atrevía. El calendario de su teléfono vibró. A las 8 a.m. Reunión de la junta directiva. A las 10 a.m. Firma con un inversor. No había ninguna entrada para él. No había cumpleaños. Solo otro día, otra línea en una hoja de cálculo. Otro año, otro número que ignorar, murmuró para nadie en particular. Cogió su café. Fue entonces cuando lo vio. Una pequeña nota doblada cuidadosamente junto a la taza. Papel amarillo normal, como el de un blog de notas barato. Se detuvo. La letra era suave, casi vacilante. Tinta azul, todavía ligeramente manchada, como si el escritor la hubiera escrito unos minutos antes. No sé qué regalarle a un hombre que lo tiene todo. Así que aquí tienes un recordatorio de que sigues siendo humano. Feliz cumpleaños, sin nombre, sin firma. Julian se quedó mirándolo. Durante 10 segundos, el mundo pareció quedarse en silencio. Incluso el tic-tac del reloj se sentía lejano. Nadie en esta casa se atrevería a hacer algo tan personal. Nadie le había hablado así en años, y mucho menos en su cumpleaños. Se quedó inmóvil, sin enfadarse, sin sentir curiosidad, con algo más profundo, algo agudo. Los recuerdos volvieron sin previo aviso. La risa de una niña en una pantalla, en una pequeña cocina. Su hermana Laia, con las manos cubiertas de harina, intentando hacerle un pastel con mezcla para tortitas, soplando las velas clavadas en chocolate medio derretido. Una flor de plástico en un vaso de papel. Se le encogió el pecho. Ese fue el último cumpleaños. Eso significaba algo. Antes del accidente, antes del funeral, antes del silencio. Desde entonces, los cumpleaños se habían convertido en recordatorios del fracaso, de la culpa. Rechazaba los regalos, ignoraba las llamadas, dejó de celebrar. No creía que mereciera amor. Y desde luego, tampoco una celebración. Pero esto no era un regalo. Era un mensaje, un susurro contra su armadura, un golpecito en una puerta cerrada. Sigue siendo humano. Su mano tembló ligeramente mientras doblaba la nota. ¿Por qué le dolía tanto? ¿Cómo podían unas pocas palabras escritas en un papel barato calar más hondo que cualquier titular o traición en la sala de juntas? Metió la tarjeta en el bolsillo de su abrigo y se dio la vuelta. Alguien había escrito eso en su casa. ¿Pero quién? Abrió la cámara de seguridad. El pasillo fuera de la cocina. No había movimiento. El personal ya había entrado y salido. La cámara no captó ningún momento claro. Llamó al mayordomo, al asistente, al cocinero y al jardinero. Todos negaron con la cabeza. Finalmente, sus ojos se posaron en la última empleada, Callie Moore, la niñera contratada hacía solo 3 semanas para cuidar a Evie, su sobrina de 4 años. Ella estaba de pie, en silencio, junto a la puerta, con su cabello rubio recogido en una pulcra cola de caballo, las manos cruzadas delante de ella, tranquila pero, de alguna manera, presente, inusualmente presente. ¿Dejaste tú esto? Preguntó Julian, sosteniendo la nota. Callie parpadeó. Un suave rubor tiñó sus mejillas. No, señor, dijo con voz tranquila. Pero sus ojos, claros, honestos, inquebrantables, no coincidían con su negación. Él asintió, lo dejó pasar, pero no le creyó. Esa noche, Julian volvió a ver las imágenes de las cámaras de seguridad. Avanzó rápidamente hasta la noche, después de que Evie se hubiera acostado. Allí estaba Callie, sentada en el suelo de la habitación de Evie, leyendo en voz baja un libro gastado. Evie abrazaba un conejo de peluche, con la cabeza apoyada en su regazo. Callie sonrió con ternura. Luego se levantó,
Besó la frente de Evie y apagó la lámpara. Caminó por el pasillo hacia la cocina. Miró a su alrededor una vez, tranquila, sin prisas. Luego sacó una nota del bolsillo de su suéter, la dejó suavemente junto a la taza de café y se alejó. Julian detuvo el video. La pantalla se congeló en la imagen de su mano, dejando atrás la tarjeta con los ojos cerrados. No quería reconocimiento. Se susurró a sí mismo. No quería que la vieran. Solo quería que yo sintiera algo. Volvió a mirar el papel doblado que tenía en el abrigo, y por primera vez en años lo hizo. Julian no era un hombre que prestara atención a las personas, al menos no más allá de los negocios. Siempre había creído que la eficiencia era más importante que los sentimientos, los resultados más que el esfuerzo. Pero desde la nota, se dio cuenta de que su mirada se desviaba con más frecuencia hacia la rubia callada de su casa, Callie Moore. Ella nunca hablaba más de lo necesario, nunca se quedaba, nunca buscaba llamar la atención. Sin embargo, cada mañana estaba allí a la hora, con el pelo recogido en una pulcra coleta, los zapatos gastados chirriando suavemente sobre el suelo de mármol, las manos cargadas de lápices de colores y libros infantiles en lugar de teléfonos y exigencias. Julian la observaba desde la distancia a través de las puertas abiertas, desde el pasillo, a través de las cámaras de seguridad que nunca utilizaba a menos que hubiera un problema. Evie, su sobrina, ahora bajo su tutela, no había dicho una palabra en más de un año. Tras la muerte de su madre, el trauma había encerrado su voz en un lugar al que nadie podía llegar. Ningún terapeuta había tenido éxito, ningún medicamento había ayudado. Pero Kelly no intentó arreglar a Evie, simplemente se quedó. Leía cuentos con voz suave, dibujaba animales con lápices de colores, cantaba canciones de cuna desafinadas. Se acostaba junto a la niña en las tardes lluviosas y doblaba grullas de papel de colores mientras le contaba cuentos sobre cómo cada una de ellas podía llevar un deseo al cielo. La habitación de invitados pronto se convirtió en un nido de pájaros de papel. Julian entró una vez, esperando encontrar el frío y el silencio habituales, y en cambio vio docenas de grullas dobladas al azar, alineadas en el alféizar de la ventana de Eve. «Le gustan», dijo Callie simplemente cuando se dio cuenta de que él las miraba fijamente. Julian no respondió, pero no lo olvidó. Una semana después de la nota de cumpleaños, sucedió. Julian estaba sentado en el estudio de arriba cuando oyó un sonido. No provenía de su teléfono ni del personal. Una voz, pequeña, frágil, insegura. «Sa». Se levantó de la silla y caminó lentamente hacia la habitación de Eve. En la puerta, se detuvo. Evie estaba sentada en la alfombra, con una mano apoyada en la rodilla de Callie. Señalaba un dibujo, una figura con pelo amarillo. A Callie se le llenaron los ojos de lágrimas. Su voz temblaba. «¿Has dicho mi nombre, cariño?» Evie asintió con la cabeza. Julian retrocedió sin que nadie lo viera. Se le encogió el corazón, no solo porque se había roto el silencio, sino porque no había sido por él, y se alegró de ello. Esa misma tarde, un alto directivo de su equipo de inversiones se pasó por la mansión para firmar unos documentos. El hombre vestía un traje elegante, tenía el pelo engominado y rebosaba arrogancia. Al pasar junto a Callie en el pasillo, le dedicó una sonrisa burlona. «¿Nueva empleada?», le preguntó a Julian con indiferencia. «¿O solo alguien que intenta ascender a la antigua usanza?» Julian se detuvo en seco. El aire se enfrió. Miró al hombre directamente a los ojos y respondió. Voz baja, pero afilada como una navaja. Si ella hubiera querido llamar mi atención, nunca se la habría prestado. El gerente parpadeó. La tensión se mantuvo en el aire durante un largo momento antes de que Julian se marchara, dejándolo en un silencio atónito. Esa noche, Julian se quedó más tiempo de lo habitual en el pasillo cerca de la habitación de Evie. Observó a Callie arropar a la niña en la cama, cubriéndole con delicadeza los hombros con una manta fina. Luego le susurró algo que Julian no pudo oír, pero Eveye sonrió. Antes de salir de la habitación, Callie añadió otra grulla al alféizar de la ventana. Julian entró finalmente en la habitación, después de que ella se hubiera ido. Cogió uno de los pájaros de papel, doblado a mano de forma sencilla, con los bordes irregulares.
un pequeño deseo grabado con lápiz en el ala. Deja que vuelva a hablar. Julian se quedó allí, bajo la suave luz de la lamparita, sosteniendo el frágil pájaro entre sus dedos. Kelly no había venido para impresionar a nadie. Ni siquiera había intentado impresionarlo a él. Ella era así. Y por primera vez en mucho tiempo, Julian Blackwood susurró un silencioso «gracias» a una niña que hablaba menos que la mayoría, pero que, de alguna manera, decía más que nadie. Julian Blackwood tenía acceso a todos los recursos imaginables. Las comprobaciones de antecedentes eran un protocolo estándar para el personal doméstico, pero hasta ahora nunca había profundizado más de lo necesario. No era por sospecha, ni siquiera por curiosidad. Era otra cosa, una atracción que no podía explicar. Una tranquila tarde, mientras Ivy estaba en terapia del habla, Julian se sentó en su escritorio con una carpeta de Manila. Dentro había un breve historial personal de Callie Moore, recopilado discretamente, sin infringir ninguna ley de privacidad. Su expediente era breve, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque tenía muy poco que mostrar. Callie había perdido a su madre a los 15 años. No se mencionaba a su padre, solo un guión y las palabras no aparecen en los registros. A los 17 años había asumido la tutela legal de su hermano menor, Maya. Trabajó a tiempo parcial mientras terminaba la escuela secundaria. Se matriculó en un colegio comunitario local, pero nunca completó su título. Mikey había sido aceptado en una universidad estatal con una beca parcial, pero recientemente se había retirado. Motivo: matrícula impagada. Julian cerró el expediente y se quedó sentado en silencio durante un largo rato. Esa noche, sin informar a nadie, ni siquiera a su asistente, se puso en contacto con una fundación que llevaba su nombre y ordenó una transferencia discreta de fondos. A la mañana siguiente, Micah Moore recibió un correo electrónico. Tu saldo pendiente de matrícula ha sido liquidado. 2 días después, Callie estaba de pie frente a la oficina de Julian, con una postura tensa y una mano agarrada al marco de la puerta. Él levantó la vista de su ordenador. Pasa, dijo con calma. Callie entró lentamente y cerró la puerta tras de sí. Su voz era tranquila, pero firme. ¿Has sido tú? Julian no se hizo el tonto. Sí. Ella apretó la mandíbula. ¿Por qué? Tenía los medios. Él necesitaba la ayuda. Yo no pedí ayuda. Espetó. Nadie lo hizo, respondió Julian, con la misma voz tranquila. Yo quería hacerlo. Callie dio un paso adelante, con los ojos llenos de una mezcla de frustración y desamor. ¿Crees que soy un caso de caridad? ¿Que solo porque te escribí una nota de cumpleaños me debes un favor? Julian se recostó en su silla, dejando que las palabras flotaran en el aire durante un instante antes de responder. No te debo nada, dijo en voz baja, pero entiendo lo que es crecer rápido, perder a personas, cargar con más peso del que deberías. Mi hermana Laia era la que siempre me recordaba que debía ver a las personas, no solo los hechos, no solo los números. Solía decir, si alguien te recuerda quién solías ser, no le des la espalda. Callie parpadeó con fuerza. Las palabras le impactaron más de lo que esperaba. No intentaba ganarme tu confianza, dijo con la voz quebrada. Escribí esa tarjeta porque vi a un hombre que había olvidado como ser humano y pensé que tal vez solo necesitaba oírlo. La expresión de Julian se suavizó. Lo sé, dijo. Ella apartó la mirada respirando con dificultad. No te di dinero, dijo Julian con suavidad. Le di a tu hermano una segunda oportunidad. El silencio llenó la habitación. Callie exhaló y sus hombros finalmente se relajaron. Dio un paso atrás, con la mano en el pomo de la puerta. Justo antes de salir, se volvió. Escribí la tarjeta, admitió, con una voz apenas audible. Pero no para que me dieras las gracias, ni para obtener una reacción. Julian la miró a los ojos. Por eso era importante. Callie salió de la habitación sin decir nada más. Pero durante mucho tiempo después, Julian se quedó mirando la puerta vacía, sintiendo que algo se removía en su interior. Algo silencioso, algo real. La llamada llegó poco después de las 2 de la madrugada. Julian estaba en su estudio,
trabajando hasta tarde, como siempre. La luz de su lámpara de escritorio proyectaba largas sombras sobre las estanterías, llenas de papeles con modelos financieros, previsiones corporativas y predicciones de mercado. Estaba a mitad de otro informe trimestral cuando el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Unos golpes frenéticos. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Señor Blackwood. Era Margaret, la ama de llaves principal. Su voz temblaba. Es Evie. Está ardiendo. Julian se puso de pie al instante, dejando caer la silla al suelo detrás de él. Los números en la pantalla ya no significaban nada. Todo lo que podía ver era a Evie. Cuando llegó a su habitación, la niña estaba acurrucada en la cama, su pequeño cuerpo temblando bajo las sábanas. La luz era tenue, pero su rostro estaba visiblemente enrojecido. Sus mejillas tenían el color de las rosas presionadas con demasiada fuerza entre las páginas de un libro. Sus labios se separaron en suaves gemidos entrecortados. La enfermera del turno de noche había llegado antes que él y ya estaba junto a la cama, tratando de tomarle la temperatura. Pero Evie se apartó, con los ojos muy abiertos por el terror y agitando débilmente los brazos. No, sollozó. No, no. Julian se acercó y se arrodilló, con su voz habitualmente fría, ahora teñida de desesperación. Evie, soy yo, el tío Julian. Estoy aquí. Pero sus ojos febriles no se fijaron en él. Miró más allá de él, hacia la puerta. Callie, susurró. Callie. Julian se volvió hacia la enfermera, con voz baja y urgente. Tráela ahora mismo. Unos instantes después, Callie apareció en la puerta, sin aliento, descalza, con el pelo revuelto por el sueño. Sus ojos encontraron inmediatamente a Evie. Callie, gimió la niña extendiendo los brazos. Sin dudarlo, Callie cruzó la habitación, se subió a la cama y abrazó a la niña temblorosa. Su contacto era suave pero firme, el tipo de abrazo que decía, «No te soltaré nunca». «Estoy aquí, cariño», le susurró al oído. «Te tengo, estoy aquí». Evie enterró la cara en el pecho de Callie y sollozó hasta que el dolor dio paso a un cansancio silencioso. La enfermera dio un paso atrás, en silencio. Todos lo hicieron. El aire cambió. Ahora solo estaban ellas, Callie y Evie, las únicas que importaban. La fiebre no bajó durante horas. Callie no se apartó de la cama. Abrazó a Evie con fuerza, le secó el sudor de la frente con un paño húmedo, le susurró cuentos con los labios agrietados y le cantó viejas nanas con voz temblorosa. Le temblaban las manos, pero no su determinación. Julian se quedó fuera de la puerta. No se movió, no habló, solo se quedó allí de pie, impotente, con las manos cerradas en puños a los lados, lamentando su propia impotencia. Había construido imperios, cerrado acuerdos multimillonarios. Al acercarse el amanecer, Julian se dejó caer al suelo, con la espalda apoyada en la fría madera del marco de la puerta. Dentro, la suave voz de Callie continuaba, firme y tranquilizadora. «No voy a ir a ninguna parte», murmuraba. «Estás a salvo». Y finalmente, justo antes del amanecer, la respiración de Evie se ralentizó. Sus pequeños puños se abrieron y su cuerpo se quedó inmóvil. Estaba dormida, a salvo en los brazos de Callie. Julian exhaló, presionando sus manos contra su rostro. No lloró, no del todo, pero algo agudo y ardiente se asentó justo detrás de sus ojos. Callie había hecho lo que él no podía, lo que ninguna cantidad de dinero o poder podía lograr. Había llegado al corazón de Evie. Julian miró sus manos, manos hechas para contratos, para controlar, no para consolar. Las apretó lentamente y luego susurró para sí mismo, tan bajo que ni siquiera el silencio lo captó. Ella es la única que ambos necesitamos. Algo había cambiado en la finca Blackwood. Los desayunos ya no eran silenciosos. Evie ahora insistía en sentarse junto a Julian, balbuceando fragmentos, mostrándole sus dibujos a lápiz con pequeñas sonrisas de orgullo. Por la noche las risas resonaban en los pasillos que antes solo se llenaban de pasos y puertas cerradas. Los libros cubrían el suelo de la guardería, cuentos de bosques y hadas y esperanzas lejanas. Callie estaba en todas partes y en ninguna.
silenciosa en su presencia, pero presente en todas las habitaciones. Aportaba calidez, sin esforzarse, simplemente con su presencia. Incluso el personal lo notaba. Sonreían más. Hablaban con libertad. Por primera vez en años, la casa parecía humana. Julian también lo notó. Se dio cuenta de que sus chaquetas de traje llevaban días sin tocarse. Cómo su agenda tenía una línea menos cada día. La empresa se estaba preparando para el mayor paso de su historia, una oferta pública internacional en colaboración con un conglomerado suizo de capital riesgo. El acuerdo estaba valorado en más de 500 millones de dólares y prometía lanzar a Blackwood Capital al centro de la atención mundial. Todo se había sincronizado a la perfección. Se redactaron los contratos y se preparó a la prensa. Incluso el estilo de vida notoriamente privado de Julian se estaba suavizando estratégicamente para las cámaras. Sin embargo, el grupo suizo era estricto. Su cláusula ética estaba detallada en letra pequeña. Todos los ejecutivos debían mantener una imagen acorde con los valores de gobernanza corporativa global. Las relaciones personales con el personal doméstico debían revelarse o terminarse si se consideraba que comprometían la integridad de la marca. Al principio, Julian lo descartó. No tenía nada que revelar hasta que apareció la foto. Un paparazzi tomó una foto a través del seto del jardín en la que se veía a Julian cogido de la mano de Callie mientras ella se arrodillaba para atarle los cordones a Evie. Nada romántico, nada posado, solo un momento. Pero los momentos se convierten en titulares. El multimillonario director ejecutivo sale con la empleada doméstica. ¿Dinámica de poder o amor verdadero? Los foros estallaron. Los accionistas entraron en pánico. La Junta Suiza convocó una reunión de emergencia y llegó el correo electrónico. Señor Blackwood, de acuerdo con los protocolos de cumplimiento de la OPI, le solicitamos una aclaración por escrito sobre su relación con la señorita Callie Moore. Le aconsejamos que ponga fin a dicha relación para preservar la integridad de la empresa. La Junta se reunió con él esa noche. Julian, dijo uno de los socios con delicadeza, todos sabemos que has pasado por muchas cosas, pero esto es un negocio. Julian se quedó solo en su oficina mucho tiempo después de que se marcharan. El horizonte de la ciudad se extendía debajo, una mancha borrosa de oro y cristal, pero sus ojos estaban fijos en su reflejo en la ventana. ¿Quién era él sin el título? ¿Sin el imperio? Vio a Callie en su mente, la noche en que Evie ardió en fiebre. Sus manos tranquilas, sus susurradas canciones de cuna. Recordó la tarjeta de cumpleaños. Aquí tienes un recordatorio de que sigues siendo humano. Él no se la había pedido, pero ella se la dio de todos modos. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por claridad. Si firmaba esos papeles, si la abandonaba para conservar este imperio, demostraría que todos tenían razón, que era solo otro hombre con traje, y nunca se lo perdonaría. A la mañana siguiente, la sala de juntas estaba en silencio. Todos los principales accionistas estaban sentados, con los ojos fijos en él, bolígrafos en ristre. Julian entró con calma y tomó asiento. Le colocaron el contrato delante, con el bolígrafo al lado. Leyó cada palabra y luego, lentamente, dejó el bolígrafo sobre la mesa. No voy a firmar, dijo. Murmullos, miradas de sorpresa. Se puso de pie y se arregló la chaqueta. He dedicado toda mi vida a construir, dijo mientras miraba a su alrededor. Pero alguien me recordó una vez que ser humano no me hace débil, me hace completo. Cogió el contrato sin firmar. Y no voy a cambiar la parte de mí que siente solo para conservar la parte que manda. Salió, dejando atrás 500 millones de dólares y el título de director ejecutivo. La junta directiva se quedó atónita. Nadie se movió, porque en un mundo construido sobre el poder, Julian Blackwood había elegido el amor. Lo llamaron tonto. Un multimillonario que renunció al mundo por una mujer que una vez barrió sus pisos y arropó a su sobrina por la noche. Los expertos analizaron su decisión. Las noticias fueron titulares durante días. El director ejecutivo renuncia a un acuerdo de 500 millones de dólares por amor. Julian Blackwood, héroe o titular. ¿Es esto lo que pasa cuando el poder se enamora de una niñera? El precio de las acciones se desplomó.
Los accionistas entraron en pánico. Julian no se inmutó. Dejó de seguir los mercados. Dejó de llevar gemelos. Dejó de preocuparse por las salas de juntas y los balances. En cambio, cada mañana se levantaba para hacer tortitas con Ivy. Le preparaba el almuerzo con pequeñas notas que decían, «Eres más valiente de lo que crees». Volvió a leerle cuentos antes de dormir, mal pero con pasión, y le daba un beso en la frente antes de encender la lamparita. Callie se mantuvo callada al principio, sin estar segura de su decisión. Unos meses más tarde, presentó los papeles discretamente. Blackwood Capital cambió oficialmente de manos, sin comunicado de prensa, sin discurso de despedida. Centró su atención en algo completamente diferente. La Fundación Laya, llamada así por la hermana que perdió demasiado pronto, creada para niños que habían perdido aún más. Empezó siendo pequeña. Unos pocos voluntarios, 2 consejeros y un edificio reformado en Brooklyn. Pero la misión era grande, recordar a los olvidados que seguían siendo importantes. Julian se volcó en ella, no como figura pública, sino como un hombre que intentaba reconstruir algo real. Y cuando llegó el momento de abrir las puertas por primera vez, la Junta le preguntó si quería dar un discurso. No lo dudó. De pie bajo unas suaves luces de colores frente a una multitud de donantes, supervivientes y voluntarios, Julian subió al pequeño podio de madera. No llevaba traje. Llevaba un sencillo jersey azul marino, sin corbata. No había guión. Simplemente los miró a todos y luego bajó la vista hacia Callie y Evie, que estaban en la primera fila. Me pasé la mayor parte de mi vida intentando controlarlo todo, comenzó. Mi nombre, mi empresa, mis emociones. Hizo una pausa. Pero alguien me recordó que el sentido de la vida no es controlarla, es vivirla, amar a través de ella. Asintió con la cabeza hacia ellas. Y hoy dejo de controlar. Empiezo a vivir. El público estalló en aplausos. Se detuvo frente a Callie. Ella se levantó lentamente, confundida, y entonces él se arrodilló, no con un anillo, sino con otra cosa. En sus manos había una caja. Callie la abrió. Dentro había un par de zapatos blancos nuevos, elegantes, sencillos, bonitos. Ella suspiró suavemente, reconociendo la referencia al instante. El viejo par gastado que solía llevar, remendado, agrietado, desgastado, ya no existía. Esa era su respuesta. Julian la miró, con los ojos llenos de una emoción tranquila. «Me has dado un cumpleaños que nunca olvidaré», dijo. «Ahora, déjame darte una vida en la que nunca más vuelvas a andar descalza». Callie se llevó las manos a la cara, con las lágrimas ya brotando. Se oyó un solo aplauso, luego otro y otro más. Todo el salón se puso en pie, no por los zapatos, ni por el gesto, sino por el hombre que una vez gobernó desde una torre de cristal y ahora se arrodillaba ante la mujer que le había enseñado a sentir de nuevo. El momento se hizo viral de la noche a la mañana, pero Julian nunca vio el video. Solo vio a Evie correr hacia los brazos de Callie después de la ceremonia, riendo como ella, un hombre que por fin había vuelto a casa. El sol acababa de empezar a extenderse por los suelos de madera de la tranquila casa, con una luz dorada que se colaba a través de las cortinas transparentes de la habitación de Eve. El rocío de la mañana aún se aferraba a la hierba del exterior. Dentro, Callie se movía con suavidad, recogiendo los libros ilustrados esparcidos de la noche anterior. La habitación olía ligeramente a lápices de colores y lavanda. Tarareaba una suave melodía mientras recogía una pila de dibujos, de Evie, por supuesto, garabatos de pájaros, estrellas y figuras de palitos cogidos de la mano. Algunos estaban arrugados, otros tenían pequeños corazones dibujados al azar en las esquinas. Justo cuando los colocaba de nuevo en la estantería, sintió un par de pequeños brazos rodeándola por detrás. Mamá, Callie. El mundo se quedó en silencio. Callie se quedó paralizada. No por miedo ni por confusión, sino por asombro. Se le cortó la respiración mientras se giraba lentamente para mirar a Evie. Los rizos rubios de la niña formaban un halo enredado alrededor de su rostro somnoliento. Sus ojos miraban hacia arriba, grandes, claros y seguros. Callie se arrodilló para ponerse a su altura,
con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué has dicho, cariño? Ivy dudó un segundo, luego asintió con la cabeza y repitió en voz baja. Mamá, Callie. Callie se llevó la mano al pecho. Su corazón se estremeció de la forma más hermosa. Abrazó a Ivy y la sostuvo entre sus brazos, meciéndola suavemente. Sin palabras, solo lágrimas, silenciosas y cálidas. Él no dijo nada, no hacía falta. La forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila. La forma en que sus ojos brillaban, él también lo sentía. Algo real, algo ganado, una familia. Pasaron las semanas, la casa a las afueras de la ciudad se había convertido en un hogar, no en una mansión, ni en una obra maestra, sino en un refugio cálido y habitado. Ya no había equipos de seguridad apostados en la puerta, ni chefs privados en la cocina, ni la frialdad del mármol pulido. Solo tortitas por la mañana, risas que resonaban en el pasillo y calcetines diminutos perdidos entre montones de ropa sucia. Julian preparaba el almuerzo de Ivy todas las mañanas. Una pequeña caja llena de fruta cortada, estrellas de queso y siempre, siempre, una grulla de papel doblada descansando suavemente en la parte superior. Callie las había guardado todas, cada una de ellas. Por la noche se turnaban para leer cuentos. Ivy elegía los libros. Julian seguía leyendo demasiado rápido y Callie siempre le corregía. Se convirtió en un juego, en una tradición. Durante el día, Callie trabajaba en el centro infantil local, no por el sueldo, sino por el propósito. Enseñaba arte a pequeños de mirada tranquila y corazón apesadumbrado. Niños que habían perdido demasiado, demasiado pronto. Se sentaba a su lado, paciente y tranquila, enseñándoles a dibujar, a expresarse a través del color, a liberar el dolor mediante historias y grullas de papel, tal y como había hecho una vez con Ivy. Y cuando llegaba a casa, siempre había algo sencillo, suave, sagrado. Y de vez en cuando, Ivy se subía al regazo de Callie, la miraba y lo repetía como si fuera la palabra más natural del mundo. Mamá, no Callie, solo mamá. Y Julian miraba al otro lado de la habitación. Sus ojos se encontraban con los de ella. Sin palabras, solo una verdad compartida entre ellos. Ella ya no era solo la niñera. Era algo más. Era el hogar. El suave golpeteo de la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana de la cocina. Afuera, el cielo era de un gris somnoliento. Adentro, la pequeña casa brillaba con una luz tranquila, del tipo que no provenía de lámparas o velas, sino de la risa, la calidez y la comodidad de pertenecer. Callie estaba de pie junto a la encimera, esperando a que se hiciera el café. El aroma de los rollos de canela flotaba en el aire. El intento de Julian de hornear había dejado harina por todas partes, pero a ninguno de ellos parecía importarle. En la esquina de la habitación, Ivy estaba sentada con las piernas cruzadas junto a la ventana. A su alrededor había una caja de lápices de colores esparcidos. Tarareaba para sí misma mientras coloreaba un sol rosa brillante sobre una familia de muñecos de palitos. Dos altos y uno pequeño. Julian entró desde el pasillo, con el pelo húmedo por la ducha y las mangas remangadas. Se inclinó junto a Julian y sonrió. Entonces solo estoy siendo dramática. Callie se dio la vuelta y sonrió al ver la escena. Su sonrisa se amplió al ver que Julian la miraba, con esa familiar dulzura en los ojos, la misma mirada que solía dirigirle desde lejos antes de saber cómo llamarla. Se agachó para coger sus zapatos, unos sencillos zapatos planos blancos, gastados pero queridos. Al meter el pie, uno se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un suave golpe. Antes de que pudiera agacharse, Julian ya estaba allí. Se arrodilló frente a ella con una rodilla sobre el suelo de madera, igual que había hecho meses atrás. Sin decir nada, recogió el zapato y se lo colocó con delicadeza en el pie. Luego, lentamente, le ató los cordones con dedos cuidadosos. Callie contuvo el aliento. Su voz era baja, firme, llena del peso que solo la verdad puede tener. Esta vez, dijo, mirándola a los ojos, nunca volverás a andar descalza. Ella no habló, no podía. Su corazón latía demasiado rápido. Pero le acarició la cara con la mano y en ese momento,
Lo dijeron todos sin pronunciar una sola palabra. Ebeye corrió hacia ellos, con su vestido rosa revoloteando alrededor de sus rodillas y los brazos abiertos. ¡Abrazo grupal!, gritó con alegría. Se rieron cuando ella chocó contra ellos, rodeándoles la cintura con sus pequeños brazos. Julian la levantó y la sostuvo con un brazo mientras Callie se apoyaba en su costado. Afuera, la lluvia caía suavemente, marcando su ritmo sobre el techo de hojalata. Más tarde, esa misma noche, los tres se sentaron juntos en el porche, balanceándose bajo el alero, observando cómo la llovizna brillaba en el jardín. El viento era suave, la tierra olía a hierba húmeda y paz. Callie se acurrucó junto a Julian, con la cabeza apoyada en su hombro. Ninguno de los tres habló durante mucho tiempo. No era necesario. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de amor, de recuerdos, de curación. Ivy apoyó la cabeza contra Callie y susurró, «Este es mi lugar favorito». Julian las miró a ambas. Antes creía que viviría y moriría solo en una casa de silencio. Pero ahora había risas. Había café por la mañana. Había lápices de colores en el suelo y grullas de papel en el alféizar de la ventana. Había una mujer que le recordaba que era humano y una niña que le recordaba cómo tener esperanza. Exhaló y las palabras salieron como un voto. Esto se siente como un hogar. Y la lluvia seguía cayendo, pero dentro estaban calentitos. Si esta historia te ha llegado al corazón, aunque sea un poco, esperamos que te haya recordado que nadie está realmente solo y que incluso los corazones más fríos pueden aprender a amar de nuevo. Algunos regalos no vienen en cajas. A veces vienen en forma de una simple tarjeta de cumpleaños o de una niña descalza que se atrevió a preocuparse. Si crees en las historias que curan, en las historias que restauran la fe en el amor, la bondad y el valor silencioso, suscríbete a Soul Stirring Stories y dale al botón de me gusta para apoyar nuestra próxima historia. Tu apoyo nos ayuda.